Bienvenido, Tony. Muchas gracias por estar acá, por compartir este ratito conmigo y con mis seguidores. Un tema tan, al menos interesante para mí y también creo que tan importante la salud de todas las personas, como es esto de la apnea de sueño. Así que, sin más, me gustaría que aproveches y te tomes unos minutitos para hacer una presentación tuya, para que la gente que se sumó a esto te conozca, sepa quién es Tony Roma. Así que te cedo la posta acá para que te presentes. Sí, mira, yo soy fisioterapeuta, soy osteopata también, vivo y trabajo en Barcelona, ¿vale? Mi especialidad básicamente es el dolor facial, lo que sería trastorno temporomandibular, y últimamente estoy cogiendo una línea bastante específica que son los trastornos del sueño, que dentro del ámbito de la fisioterapia básicamente englobamos aspectos como lo que sería la apnea obstructiva del sueño, insomnio, por ejemplo, elementos de estas características. Hay cuántas cosas mencionaste, todas vinculadas a lo mismo, porque eh, el trastorno ese temporomandibular, ¿cómo fue que la palabra usaste? Sí, temporomandibular. Uy, ahora no te oigo. Ah, ¿me escuchás Ahora, ahora? sí, ahora. Pero es bruxismo eso. Sí, de hecho, en el aspecto de los trastornos del sueño entré a través del bruxismo como afectación. Entonces, pues bueno, el bruxismo en sí no es un trastorno temporomandibular porque es una afectación central. Ah, entonces, sí que es verdad que los síntomas del bruxismo son a nivel mandibular, pero no podemos decir que sea un trastorno propiamente de la articulación temporomandibular. Es simplemente, pues bueno, son sintomatología que se genera a nivel de la musculatura masticatoria. Pero el bruxismo como tal es una afectación más a nivel central, Mirá, no articular. mirá, qué interesante. Y también me interesó mucho esto que mencionaste, insomnio Sí, también. Que para muchas personas le va a sonar como raro, pero ¿cómo insomnio vinculado a directamente como estos trastornos orofaciales como dijiste? Así que, no, no, no bien en este aspecto. El insomnio lo vinculo más obviamente a lo que son trastornos del sueño, y dentro del ámbito de la fisioterapia, pues bueno, básicamente lo relaciono con un abordaje que es especialmente claro, como puede ser la modulación autonómica, modulación del sistema nervioso autónomo, que podemos conseguir mediante ejercicios respiratorios, que no deja de ser más que ejercicio terapéutico, por decir de alguna forma. Entonces, el trabajo de ejercicios respiratorios puede ayudar bastante a modular la actividad autonómica, dando predominio a la actividad parasimpática, que es la que nos interesa más como fisioterapeutas en pacientes que tienen insomnio, que no la actividad simpática, que por norma general es predominante, sobre todo en síndromes de hiperventilación y que, bueno, que genera tantos problemas en este aspecto. bueno, ahora adentrándonos ya precisamente en el tema este del apnea, me gustaría que nos expliques un poquito qué es la apnea del sueño, qué tipo de sueño hay y cuáles son vamos a decir, los peligros, las contras de hacer algo tan común, que muchas veces esto de roncar o de hacer ruido al dormir, a veces se toma hasta cierto punto con gracia, vamos a decir, como hasta en las caricaturas que se hace la Z, 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 Sí, Z, siempre sí, se dibuja con la boca. Bueno, sí. contanos antes de, antes de hablar un poquito del tratamiento, explícanos qué es, de qué se trata y cuáles son digamos, los peligros, las contras de sufrir esto o de no tratarlo directamente, de banalizarlo, por así decirlo. Sí, mira, en primera instancia me gustaría matizar que un paciente roncador un paciente con roncopatía no tiene por qué tener apnea del sueño, ¿sí? Bien, Es decir, la roncopatía de por sí no tiene por qué estar relacionada con la apnea del sueño, pero sí que es verdad que la apnea del sueño está relacionada con roncopatía. Entonces, a nivel
general, a grosso modo, tenemos tres tipos de apnea, ¿vale? La apnea obstructiva, que sería una apnea mecánica vinculada a la obstrucción de la vía aérea superior. Después tendremos también lo que sería la apnea central. La apnea central es más compleja, es una apnea vinculada a la desconexión a nivel del generador central de patrones respiratorios centrales, ¿sí? Con lo cual, digamos que el cerebro deja de enviar la orden. No es que sea un factor mecánico, sino que el cerebro deja de enviar la orden de respiración y normalmente va asociado con pacientes que tienen cargas neurológicas o pacientes con apneas obstructivas graves también, van bastante asociadas. Y por último también tendríamos apneas mixtas, que combinarían elementos de la apnea obstructiva y la apnea central, ¿sí? Entonces, en este aspecto es un elemento bastante interesante a tener en cuenta porque hay una infravaloración, bueno, más que infravaloración, un infradiagnóstico de la apnea obstructiva. Seguramente hay muchas más apneas de las que están diagnosticadas y hay mucha gente que no está diagnosticada. Y en ese aspecto vale la pena pues, tener en cuenta esta patología debido a que puede cursar bastantes afectaciones en muchos aspectos, sobre todo a nivel cardiovascular. Bien. ¿Cómo definirías tú qué es la apnea obstructiva de sueño? Quizá para alguien que entiende, pero no sabe realmente qué es, cómo se mide. La apnea obstructiva, de forma simple y sencilla, sería básicamente el colapso de la vía aérea superior, ¿sí? Es decir, durante el sueño, la musculatura de la vía aérea superior, lo que sería la plancha bucal, básicamente la lengua cae hacia atrás taponando lo que sería la entrada de aire dentro de lo que sería propiamente la faringe. Entonces, en ese aspecto queda bloqueado la entrada de aire y nos quedamos sin respirar. Es una acción mecánica vinculado a la pérdida de tono muscular de la musculatura que propiamente abre la vía aérea superior. Hablamos de musculatura de la plancha bucal, el más importante de ellos es el genioideo, o de la musculatura infraioidea, que también es musculatura dilatadora de la vía aérea superior. Sí. Entonces, como aspecto característico, hemos de tener en cuenta las características del sueño, tanto del sueño no REM como del sueño REM, ¿no? Empezamos por eso para entender un poquito la apnea del sueño. El sueño REM es un sueño que está vinculado más a la actividad parasimpática. Si lo vinculamos al sistema nervioso autónomo, es la actividad parasimpática, en el cual tenemos unas características en que la respiración disminuye, es una respiración de carácter central, es rítmica, ¿sí? Y en este aspecto lo que vamos a tener es que hay una reducción del tono de la musculatura vinculada a la vía aérea superior, ¿vale? De los dilatadores de la vía aérea superior. Hay una reducción, ¿sí? Pero por otro lado también aumenta la actividad de la musculatura inspiratoria en este aspecto. Esto va a implicar que va a haber una disminución de la ventilación durante el sueño REM, como hemos dicho antes, ¿sí? Y el control respiratorio será automático, es decir, está vinculado a este generador central de patrones respiratorios que tenemos a nivel central, ¿sí? La respiración es rítmica, lenta, pausada, ¿sí? Y esto es todo lo contrario en el sueño REM. El sueño REM, estamos hablando de una estructura que está vinculada más a la actividad propiamente simpática. Entendemos un sueño paradójico. A nivel de electroencefalograma, el sueño REM sería unas características muy similares a lo que sería el sueño de vigilia, al estado de vigilia, ¿sí? La respiración es paradójica, es una respiración torácica y abdominal. Y en ese aspecto lo que vamos a tener es una no vinculación a la actividad central ni la actividad vagal. Es una respiración vinculada a la contracción fásica de la musculatura, ¿sí? En este aspecto, la respiración es inestable
Es muy favorecedora también para la aparición de apnea en personas sanas, ¿eh? En personas que no tienen este problema también pueden aparecer alguna apnea durante la fase REM. Y hemos de tener en cuenta que muchas veces lo que se da son descoordinaciones entre la respiración torácica y la respiración abdominal, ¿vale? Generando este tipo de respiración un poco asimétrica. Bien, en lo que respecta a la apnea del sueño, a la obstructiva, básicamente pues nos vamos a centrar básicamente en la obstructiva, ¿sí? Como fisioterapeuta es la que en principio voy a tener más en cuenta, ¿sí? Tenemos diferentes factores que son predisponentes que pueden favorecer la aparición de la apnea del sueño. Tenemos factores anatómicos, como es, por ejemplo, la estructura orofacial, a nivel de estructura propiamente, mandíbulas estrechas, lenguas grandes, ¿sí? Lo que sería alteraciones de la longitud de la vía aérea superior, el grosor de las paredes de la vía aérea superior. Por ejemplo, también tendríamos alteraciones estructurales a nivel craneofacial, como hemos comentado, tráqueas especialmente largas. Son elementos que son factores anatómicos que propiamente van a vincularse o se pueden vincular a la apnea del sueño obstructiva. Un elemento especialmente importante, ¿vale? Y esto entras tú aquí también, porque este es el elemento que es transversal y es la obesidad, ¿vale? La obesidad es un elemento transversal. Es decir, hemos de tener en cuenta, por ejemplo, diámetros de cuello de mayor de 41 o 43 centímetros. Entre 40 y 43 centímetros, a partir de aquí tendríamos que tener en cuenta que se genera una presión bastante importante sobre la vía aérea superior, sobre todo cuando dormimos en supino, boca arriba. En este aspecto, la obesidad también va a facilitar, la obesidad abdominal, sobre todo, una dificultad en el intercambio de gases a nivel alveolar. Y esto va a facilitar una hipoventilación en fase REM. Bien. ¿Vale? Esta hipoventilación en fase REM, básicamente, lo que va a generar es una alteración de la coordinación de los músculos inspiradores y los músculos dilatadores de la vía aérea superior, ¿sí? Con lo cual puede facilitar la aparición de la apnea del sueño, de la apnea obstructiva del sueño. Este aspecto es especialmente importante porque la obesidad es algo que hasta cierto punto, ¿vale? Se está convirtiendo en un problema en la sociedad actual, ¿sí? ¿Sí? También hemos de tener en cuenta un aspecto. La diabetes tipo 2 también está muy asociada, muy vinculada a lo que es la apnea del sueño. Y obesidad y diabetes tipo 2 van bastante de la mano, ¿sí? Lo decía que entras tú mucho en este tema porque una de las pautas importantes de abordaje de la apnea obstructiva del sueño va a ser una muy simple: bajar peso, actividad física y nutrición. Elemento especialmente importante en el abordaje y tratamiento de la apnea obstructiva del sueño. Y ahí una cosa que me parece importante abordar, factor de riesgo en prácticamente todo tipo de condiciones, no solamente la apnea obstructiva. El sobrepeso es factor de riesgo a nivel cardiovascular, musculoesquelético, síndrome metabólico. Eso es un abordaje que tocamos todos, o sea, siempre mantener el cuerpo dentro de ciertos rangos, si queremos podemos usar el índice de masa corporal o como uno quiera, pero el sobrepeso nunca va bien, ¿sí? Sí, sí. Hay otro elemento que está vinculado también a los aspectos farmacológicos, ¿vale? Pacientes que básicamente toman algunas farmacologías, sobre todo lo que son sedantes, ¿sí? Hemos de entender algunos fármacos que son propensos a cursar o facilitar la aparición de apnea obstructiva del sueño. Sobre todo lo que son fármacos sedantes, como lo que son opioides, ¿vale? Tanto fármacos que contienen morfina o codeína también, relajantes musculares, ¿vale? Algunos fármacos relajantes musculares pueden facilitar la aparición de apnea del sueño. Obviamente hablamos que si son fármacos que son relajantes musculares y la apnea del sueño es por la excesiva relajación de la musculatura de la vía aérea superior,
pues obviamente vamos a tener ahí una combinación interesante, ¿sí?, para la aparición de la apnea del sueño. También antidepresivos se van a vincular a la aparición de apnea del sueño en este aspecto. Otro elemento clave en la aparición de la apnea del sueño es la posición en la cama, la posición supina. Dormir boca arriba, sobre todo en aquellas personas que tienen sobrepeso, va a facilitar la aparición de una sobrepresión sobre la vía aérea superior y la facilitación de aparición de la apnea del sueño en este aspecto. De hecho, tendremos disculpad. Tendremos una apnea del sueño específica, que es la apnea obstructiva del sueño posicional, en el cual el paciente solo hace apneas del sueño en posición supina y normalmente desaparecen cuando se pone en decúbito lateral, a ser posible siempre por facilidad hacia el lado izquierdo, por posicionamiento visceral, si no el lado derecho, da igual. Pero en este aspecto sí que es verdad que la apnea del sueño posicional mejora con el cambio de posición o disminuye o desaparece en el cambio de posición en la cama. Y después hay otros factores que pueden ser factores genéticos en ese aspecto, sí, también. Con lo cual, en la aparición de la apnea del sueño vamos a tener a nivel etiológico factores estructurales, factores metabólicos, como puede ser la obesidad que hemos comentado, después factores farmacológicos, factores posturales y factores genéticos que van a influenciar también en esa línea. Me parece que voy a usar ese puntapié para ahora ya adentrarte un poquito más en, bueno, cómo es el tratamiento de esta condición o cómo se trabaja con una persona que tiene apnea obstructiva de sueño para que vaya mejorando su calidad de descanso que por eso no lo mencionamos, pero el descanso es súper importante para todo y una persona que tiene una apnea obstructiva de sueño, vamos a decir, tiene un descanso roto. Sí. Yo a veces, por ejemplo, de una lavadora de ropa. Y cuando nuestro sueño está quebrado, es como si se cortase la luz en la lavadora y ese lavado de la ropa queda a mitad de camino. Sí. Quizás sacamos la ropa, está bien, pero no está enjabonada o no está centrifugada. Entonces el sueño es importante, como bien mencionaste tú, con las etapas de sueño REM, no REM, profundo, vigilia, que se cumpla ese ciclo. Entonces es muy importante el descanso y el descanso de calidad en las personas, y la apnea obstructiva de sueño rompe ese descanso. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo es tu forma de trabajar con tus clientes, con pacientes, como lo quieras llamar, las apneas obstructivas de sueño? Me gustaría que hagas ahí una reseña acerca de cómo lo tratas. Sí, primero hay que hacer un buen diagnóstico. Primero hay que hacer un buen diagnóstico en este aspecto, ¿no? Obviamente, para hacer un buen diagnóstico tienes que primero valorar la sintomatología del paciente. Y hemos de tener en cuenta, pues bueno, que son pacientes que por norma general, pues tienen lo que decíamos, un sueño fraccionado, tienen somnolencia matinal también. Las parejas les comentan que roncan y se asustan porque tienen la sensación de que se quedan sin respirar por la noche. Es decir, hay que oír al tercero, o sea, no solo al paciente o nosotros los fisios, sino también es importante a veces que vengan, sobre todo en la primera visita, que vengan acompañados de la pareja en este aspecto, ¿sí? Y también aparecen alteraciones cognitivas, problemas de memoria, descuidos, ¿vale? Problemas básicamente de aprendizaje, ¿vale? Y esto es muy importante porque se da en niños. Hemos dicho que la obesidad es un factor especialmente importante en la aparición de apnea del sueño. Y hemos de pensar, al menos aquí en España, tenemos la tasa de obesidad infantil más alta, casi seguro, de toda Europa, ¿sí? Y esto es especialmente importante porque la obesidad infantil también está vinculada a la apnea del sueño. Es un elemento muy especialmente a tener en cuenta, porque la apnea del sueño infantil la vamos a relacionar con factores como los que hemos dicho, somnolencia matinal, pero también con problemas de aprendizaje, dificultad para tener atención, hiperactividad en situaciones concretas, con lo cual muchas veces es muy importante tener en cuenta que aquellos críos diagnosticados de TDAH, ¿vale?, realmente sean un TDAH y no tengan
problemas de apnea nocturna. Sería bastante interesante hacer diagnósticos diferenciales en estos pacientes, sobre todo los que cumplan criterios que puedan estar vinculados a los factores que hemos dicho antes, como obesidad o alteraciones estructurales que puedan estar favoreciendo la aparición de apnea en estos críos, ¿vale? Y otro tema especialmente interesante en el tema de la sintomatología de la apnea es ese cansancio matutino. Y hemos de pensar en estos profesionales que por la mañana están hechos polvo, están cansados porque han tenido ese sueño fraccionado, no han tenido descanso por la noche y que igual conducen un camión por la mañana, conducen un taxi o trabajan en una empresa. Es decir, la apnea del sueño va a ser una de las causas muy importantes de accidentes laborales en este tipo de personas, ¿vale? Con lo cual, la reducción o la mejora de la apnea del sueño va a facilitar mucho la vida de mucha gente en este aspecto. Lo que decíamos, importante primero reconocer los síntomas, después también hacer una buena valoración del paciente. Nosotros no somos médicos, los fisioterapeutas no somos médicos, con lo cual nos tenemos que agarrar a nuestras armas como fisioterapeutas para entender bien cómo poder valorar a un paciente con apnea del sueño. Entonces, primero una buena anamnesis, como decíamos, ¿vale? En esa anamnesis encuadraríamos síntomas, también determinar factores que puedan ser predisponentes, que son los que hemos comentado anteriormente, a la apnea del sueño, y después podemos generar test específicos, ¿vale? Hay dos test que son específicos sobre apnea del sueño. Uno es el cuestionario Berlín, ¿vale? Es un test específico que podemos hacer con nuestros pacientes con apneas del sueño, ¿vale? Y valorar la puntuación. Y otro es el test Stop Bank, ¿vale? El test Stop Bank también nos va a ayudar a obtener una cierta información importante sobre si ese paciente tiene o no tiene apnea del sueño. A partir de aquí podemos hacer otros test específicos, como puede ser la escala Epworth, ¿vale? Que nos va a dar el nivel de somnolencia, sobre todo matutina, ¿vale? Que puede estar vinculada a pacientes con apnea del sueño o a pacientes con hiperventilación, es el test de Nachtmare, ¿vale? Nunca sé cómo se pronuncia. Nijmegen, da igual, es un holandés en ese aspecto. A partir de aquí, dentro del ámbito de la fisioterapia, también es importante lo que decíamos, ¿no? Hacer una valoración, por ejemplo, antropométrica del diámetro cervical. Decíamos antes, a partir de 40-43 centímetros son candidatos a tener propiamente apnea del sueño, ¿sí? Sí. Y después, si nos dedicamos al tema y por una de esas casualidades tenemos una poligrafía en consulta, podemos hacer un screening, no un diagnóstico. Es decir, la poligrafía básicamente el paciente se la va a llevar a casa, va a hacer un estudio poligráfico y esa poligrafía nos va a decir si el paciente tiene apneas o no tiene apneas. Si son obstructivas, son centrales, son mixtas, ¿vale? También nos va a decir la poligrafía cuánto tiempo ha estado durmiendo boca arriba, si ha estado durmiendo de lado, ¿vale? Tipo de respiración que ha hecho, frecuencia cardíaca, nos va a dar mucha información. Entonces, ante todos estos datos que nosotros podemos obtener y podemos sospechar y valorar una posible situación de apnea obstructiva del sueño en nuestro paciente, lo que tenemos que hacer es una derivación médica. Entonces, a partir de la derivación médica, ya lo que vamos a obtener es información ya definitiva, a través de pruebas complementarias importantes, como puede ser una polisomnografía, que va incluido, sería como una poligrafía, pero que llevaría incluido también un encefalograma, o ya propiamente la poligrafía que hemos podido hacer nosotros, el médico hace la interpretación con el diagnóstico médico ya incluido, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta cómo se evalúa, ¿no? el paciente con apnea del sueño. Lo que va a determinar si el paciente tiene apnea o no tiene apnea, básicamente, es el índice IA, que se llama IAH, ¿vale? Es el índice de apnea y hipoapnea del sueño. Hemos de tener en cuenta que hemos hablado de la apnea, pero también está la hipoapnea, que es la obstrucción no plena de la vía aérea, sino que es una pequeña obstrucción, pero que aún hay flujo que va facilitando la respiración del paciente. En ese aspecto,
¿vale? El IA básicamente lo que va a evaluar son los episodios de apnea durante el sueño y los va a dividir con las horas de sueño del paciente, ¿sí? Y entonces vamos a tener una evaluación en la cual un paciente con un IA mayor a 5 y con síntomas, los que hemos comentado antes, será un paciente positivo en apnea del sueño. Si el paciente tiene 15 IAs sin síntomas, a partir de 15 IAs sin síntomas también será paciente con apnea del sueño. Entonces, hay una clasificación que tendremos como apnea leve, apnea moderada y apnea grave, ¿sí? La apnea leve será básicamente pacientes de 5 a 14,9 IAs. La apnea moderada es de 15 a 30 IAs y después la apnea grave es a partir de 30 IAs, ¿sí? Sería la clasificación que haríamos de los pacientes con apnea del sueño. A partir de aquí, una vez tenemos el diagnóstico establecido, ¿vale? Hay que ver bien cómo abordamos este paciente. Es un paciente que se tiene que trabajar de forma multidisciplinar, no es exclusivamente, obviamente, el abordaje desde el ámbito de la fisioterapia, sino que es un tratamiento multidisciplinar. Y hay diferentes vías de abordajes por parte del paciente, ¿vale? En diferentes profesionales médicos. Hablamos de abordajes médicos, ¿sí? Sobre todo en aquellos pacientes que tienen afectaciones estructurales. Las afectaciones estructurales van a ir vinculadas a una razón muy simple. Es decir, si no se soluciona el problema estructural, no se va a la apnea. ¿Entiendes lo que quiere decir? Ya podemos hacer lo que queráis, que si no se soluciona el problema estructural, la apnea continúa. Con lo cual, en ese aspecto, el planteamiento es, si hay afectaciones estructurales, básicamente el tratamiento muchas veces quirúrgico en esta línea, ¿sí? Nosotros, como fisioterapeutas, en este ámbito lo que vamos a hacer es complementar el aspecto de abordaje posterior a la intervención quirúrgica, ¿sí? El otro abordaje en el cual también entras tú, entráis todos los licenciados en educación física, y sería el abordaje a través de la afectación metabólica, en el cual el paciente tiene que entrar en el juego. Me explico, ¿eh? Aquí entramos en el concepto de voluntad. Me explico. Un paciente con una afectación metabólica, con una obesidad, ¿vale?, que cursa con apnea obstructiva del sueño, uno de los aspectos importantes que ha de tener en cuenta es que él tiene la solución al problema, en parte, ¿vale? Él, en gran parte, ha de ser un elemento activo de la solución de su problema. ¿Y cómo lo tiene que gestionar? Con voluntad y centrarse en dos aspectos. Bueno, en un aspecto básico, perder peso a través de dieta específica, ¿vale?, que tiene que gestionar un nutricionista, y después también a través de actividad física, obviamente adaptada a su situación, ¿sí? A partir de aquí, conforme vaya perdiendo peso, irá perdiendo diámetro cervical, irá disminuyendo los niveles de IAS, ¿sí? Esto es un elemento especialmente importante, con lo cual este aspecto es interesante. ¿Por qué? Porque aquí lo que implica son pacientes activos, pacientes que cojan al toro por los cuernos y diga: yo no quiero tener más apnea del sueño, no quiero dormir con la máscara de Darth Vader puesta, ¿vale?, y quiero mejorar esta situación, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, ¿vale?, ese paciente empezará a mejorar. Bien, otros elementos de tratamiento son odontológicos. Por ejemplo, la DAM, que es lo que llamamos una férula de anteriorización, ¿vale?, mandibular. Lo que hace es llevar la mandíbula hacia adelante, abriendo la vía aérea superior, ¿sí? Con lo cual el paciente duerme por la noche con este aparato, manteniendo la vía aérea superior abierta, ¿sí? Es otra vía de abordaje. Normalmente este tipo de tratamiento odontológico se hace en apneas leves y en apneas moderadas, ¿sí?, que pueden tender hacia leve. En apneas graves, lo que decíamos, la máscara de Darth Vader, ¿vale?, CPAP
o BiPAP, ¿vale? Son dos elementos que se van a utilizar. En este caso, el CPAP, seguramente todos conocéis algún caso de alguna persona, algún familiar, amigo, ¿vale? Que tiene que llevar esta máscara para dormir. Es básicamente un aparato de presión positiva continua, ¿vale? Sobre la vía aérea superior. Lo que hace es facilitar la apertura de la vía aérea superior, facilitando de forma continua, facilitando la entrada de aire, ¿vale? Con lo cual el paciente deja de hacer las apneas. ¿Sí? Y después tenemos el BiPAP. El BiPAP es otro sistema, ¿vale? Que básicamente se utiliza en aquellos pacientes que tienen apneas obstructivas, pero que también se vinculan a otras patologías de carácter neurológico, ¿vale? No es solo apnea obstructiva. El CPAP se utiliza solo con pacientes con apnea obstructiva. Y el BiPAP lo que hace básicamente es que tanto la inspiración como la expiración tienen presiones positivas, pero son diferentes. Son diferentes, ¿vale? En lo que es la expiración, la presión es positiva, pero más baja que en la inspiración, que la presión también es positiva, pero es más fuerte, ¿sí? Con lo cual, no es una presión continua, sino que es variable en dos líneas. La diferencia es lo que os decía. El CPAP se utiliza en pacientes que tienen exclusivamente apnea del sueño y el BiPAP se utiliza en pacientes que tienen apnea del sueño, pero que también están vinculados a patología neurológica, en ese aspecto, ¿sí? Y, claro, es importante tener en cuenta, ¿vale?, diferentes elementos. Mirad, en relación a lo que son las consecuencias del SAOS, ¿vale?, del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Hemos de tener en cuenta que elementos como la hipoxia, la hipercapnia, ¿vale?, los aurosales, que son microdespertares, cambios de presión intratorácica que se generan durante la situación de SAOS, lo que van a hacer es aumentar la actividad simpática del individuo, ¿vale? Al aumentar esa actividad simpática vamos a tener elementos de estas características: aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de las catecolaminas, ¿sí?, característico de la actividad simpática, ¿vale?, y aumento de la vasoconstricción. ¿Y esto qué nos va a llevar? Pues básicamente nos va a llevar a un aumento del riesgo cardiovascular, de forma clara, ¿sí? Y esto va a implicar hipertensión arterial, ictus, arritmias, enfermedades coronarias y un mayor riesgo de infarto. Otro elemento especialmente importante es que se va a vincular a la resistencia a la insulina. También este aumento de la actividad simpática. Y esto, obviamente, es lo que decíamos antes, estará muy vinculado a aquellos pacientes que tienen diabetes tipo 2, ¿vale?, que tendrán un alto porcentaje de SAOS, de síndrome de apnea obstructiva del sueño. Con lo cual, ojo con aquellos pacientes diagnosticados de diabetes tipo 2, pero que no han sido diagnosticados de SAOS. Son pacientes muy a tener en cuenta en este aspecto. ¿Sí? Importante saber. Hay un tema que justo viene un poquito vinculado a esto y lo hemos hablado en clase, que algo tocado por arriba, pero me parece que es destacable mencionar, es cómo lo agudo termina volviéndose crónico. Sí. Esto que mencioné, la apnea obstructiva de sueño recurrente y a lo largo de los años puede llegar a convertirse central, indicando de que termina generando... No es que se convierta en central, sino que acaba desarrollando factores, o sea, la apnea obstructiva del sueño no tratada y que evoluciona hacia apneas graves, ¿sí?, lo que va a hacer es facilitar la aparición de apneas centrales, conjuntas. Claro, que para recordarle a las personas es que termina fallando la señal del cerebro para indicarle a la persona. Es como, sí, una apnea central es como si tú apagaras el interruptor, ¿vale? Es decir, aquí, por ejemplo, el CPAP que decíamos antes, que es la máscara que facilita la apertura de la vía aérea para que vaya entrando aire y no hagas la apnea, aquí el CPAP no tiene nada que ver. O sea, ya puedes tener el CPAP que si hay una apnea central, pues la apnea central se da igual. No sé si me explico. Sí, porque el mecanismo no es mecánico. La situación no es mecánica, es neurológica central. Hay un abordaje
bueno, que yo sé que vos trabajás, que no lo mencionaste mucho, pero a mí me parece muy interesante porque me parece que es el abordaje quizás un poco más desconocido, que es esto que hablaste y mencionaste vos, el fortalecimiento de la musculatura intrínseca de la boca, la plancha Sí, bucal. ahora voy a ello, porque fíjate que hasta ahora lo que he comentado eran vías de abordaje más o menos médica, ¿vale? Lo que sería el abordaje médico. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que sería el abordaje que podríamos hacer desde el ámbito de la fisioterapia, ¿sí? En esta línea, sería el abordaje no médico, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Y tendríamos diferentes vías de trabajo en este aspecto, ¿no? El primero de ellos sería el abordaje a través de lo que llamamos terapia miofuncional. La terapia miofuncional básicamente se va a vincular a lo que sería el fortalecimiento, el aumento de tono muscular sobre todo de la musculatura específica de la vía aérea superior, ¿sí? La musculatura de la plancha bucal y musculatura infraioidea. En este aspecto, dando especial relevancia al músculo genioideo. ¿Por qué? El músculo genioideo de la plancha bucal es el único músculo que va a poder dar respuesta durante la fase de sueño. Los otros pierden tono muscular, pero el genioideo puede dar respuesta, ¿sí? Entonces es el de los más importantes a trabajar en ese aspecto, ¿sí? Y como, como vía de abordaje, pues es especialmente importante porque básicamente lo que va a hacer el genioideo es elevar y adelantar el helioides. Y esto va a facilitar la apertura de la vía aérea superior. Con lo cual, es importante, disculpad, es importante en este aspecto generar mecánicas de trabajo a nivel de ejercicio, sobre todo a nivel lingual, que faciliten el aumento de la tonificación del músculo genioideo, ¿sí? A partir de aquí, también tenemos otros elementos especialmente importantes de trabajo, como son las mecánicas respiratorias. En este aspecto, tanto la metodología Buteco y de la mano Oxygen Advantage también va a facilitar mecánicas respiratorias de cierta normalización en pacientes, ¿no? Y un elemento especialmente importante en este aspecto es la capacidad, antes comentábamos el aumento de la actividad simpática en pacientes con apnea obstructiva del sueño. Y hemos de tener claro que una vía muy fácil, muy sencilla de facilitar la normalización de la actividad autónoma del paciente es a través de la respiración. Es tan sencillo como eso. O sea, el paciente tiene a su mano poder variar la actividad autonómica. En el caso de que nos atañe, por ejemplo, podemos hacer ejercicios muy sencillos, unos minutos antes de ir a dormir, 20 minutitos, un cuartito de hora, de respiraciones profundas. Cuando hablamos de respiraciones profundas, hemos de tener en cuenta que no son profundas o sea, son profundas de llegar hacia abajo de todos los pulmones, por decirlo de alguna forma. Y es muy importante este concepto porque hemos de entender que la inervación autonómica a nivel pulmonar se encuentra en la base posterior de los pulmones, sobre todo, ¿vale? Con lo cual, una respiración que llegue hacia abajo de todos los pulmones, que pueda expandir bien toda la caja torácica, costillas inferiores, ¿vale? Hacer un movimiento de 360 grados diafragmático va a facilitar la actividad parasimpática en relación a los mecanismos que nos pueden interesar, sobre todo en pacientes con apnea del sueño, aparte de regularizar el ritmo respiratorio, que muchas veces son pacientes, lo que decíamos, con obesidad, pacientes con ciertas dificultades respiratorias, también en el día a día, y que la regulación de la actividad respiratoria va a ser básica en este aspecto. ¿Bien? También es interesante el poder dormir, o sea, sobre todo la respiración nasal como elemento básico, ¿vale? Ya no solo en el día a día, sino también durante la noche. Entonces, hemos de pensar que como roncadores podemos roncar por la nariz y por la boca, pero en gran medida la mayor parte de nosotros, si roncamos, roncamos por la boca, porque tenemos la boca abierta. Entonces, bajo este punto, lo que podemos hacer es facilitar la reducción de roncar por la boca. ¿Cómo? Facilitando la respiración nasal,
enseñando al paciente a hacer mecanismos de respiración nasal y elementos que puedan facilitar la no respiración bucal. Por la noche, un poco drástico, pero bueno, no le va a pasar nada al paciente si, por ejemplo, a nivel de aprendizaje propioceptivo se tapa la boca con con miotape, ¿vale? O simplemente con una pequeña cinta, un pequeño esparadrapo, ¿vale? Se tapa un poquito la boca. Eso va a facilitar a nivel propioceptivo que el paciente no desenganche la boca y respire más por la nariz. ¿Puede roncar por la nariz? Sí, puede roncar por la nariz. Sí, puede roncar por la nariz, pero ya es más dificultoso en ese aspecto. Me parece que es interesante mencionar ahí también algo que hemos hablado ya antes, que es el volumen de aire que uno moviliza al inhalar y exhalar, porque eso es lo que muchas veces genera esa resistencia dentro de la vía aérea, que genera ese colapso y ese ronquido. Entonces nosotros aprendemos a respirar, parte de ese aprender a respirar es aprender a hacerlo más suave, movilizando menos aire, y ese el entrenamiento es el que muchas veces hace que el flujo del aire sea mucho más suave, evitando que colapse la vía aérea. Y eso generalmente es a partir de, se logra con la nariz por el solo hecho de que los agujeritos de la nariz son muchísimo más chicos que lo de la boca. Entonces nos obliga a ir reentrenando esa capacidad de inhalar y exhalar más despacio, sutil, lento, que forma una parte muy importante de lo que es el entrenamiento respiratorio, que muchas veces es olvidado. Muchas veces se habla de todo lo que es respiración y tiempos, inhalan 4, retené, exhalan 4, retené, pero no se habla de volumen, y eso juega un papel fundamental también. Es un poquito lo hemos visto con una fórmula respiratoria que es la de la ventilación por minuto, en la que juega un papel no solo la cantidad de veces que respiramos por minuto, sino el aire que movilizamos en cada respiración. Eso me parece que es importante destacar, porque a veces, como mencionaste tú, con esto de profundo, se generan confusiones. Y me gustó mucho que lo hayas aclarado, porque es algo en lo que trabajo yo mucho, esto de profundo para mí es lejos de la nariz. ¿Sí? Cuando muchas veces en el pensamiento popular es un montón de aire, pero ese montón de aire también puede generar leve hiperventilación, por más que nosotros estemos haciendo una respiración cuadrada o lo que sea. Así que me parecía muy interesante destacar esto. Te sigo escuchando cómo continúan esto. Ah, tengo una pregunta. Sí, dime. Vos dijiste que la lengua grande también podía afectar, digamos, el tema de la Sí, apnea obstructiva. una lengua grande ocupa mucho espacio y al Claro. ocupar mucho espacio en situación de supino, de estar en situación de supino, cae mucho para atrás, taponando mucho la vía aérea. De hecho, por ejemplo, pacientes que son también característicos de lo que sería apnea obstructiva del sueño son pacientes con síndrome de Down. Son pacientes que tienden a tener lenguas extremadamente grandes también, muchos de ellos. Por eso siempre van con la lengua afuera, Y en ese aspecto. eso puede, el hecho de que, digamos, vamos a decir, la lengua crezca más de lo normal, puede tener que ver que esa persona durante su proceso de desarrollo esté con la boca abierta, entonces la mandíbula superior no esté como dando contención a la lengua y esté más como la lengua libre de crecer quizás más de la cuenta. Situaciones, pero yo bajo mi punto de vista creo que no tiene nada que ver. Una cosa es la morfología orofacial que cambiará en relación al respirador bucal, ¿sí? Y otra cosa es el tamaño de la lengua. Yo creo que el tamaño de la lengua, como todo, tiene un concepto genético bastante importante. Entonces, sí que es verdad que los respiradores bucales van a cambiar la estructura orofacial, ¿sí? Es tan sencillo como eso. Pero de aquí a facilitar que la lengua sea más grande, no lo veo un tema. Creo Bueno, que es más un factor genético. perfecto. Y me gustaría también que hagas un poquito esto, como dijiste vos, que mencionaste recién, cómo la lengua le da estructura y cara, y que eso obviamente es un papel profundo
cuando uno está desarrollándose, pero que también el hueso toda la vida continúa siendo una estructura maleable y a medida que nosotros empezamos a ordenar nuestra lengua en la cara, podemos ir generando transformaciones en nuestra cara que nos van a ayudar en todo esto que dijiste vos, de mejorar nuestra calidad de vida aérea, que se va a traducir en un mejor funcionamiento durante el día y en la actividad física y en un mejor descanso. A ver, en general, antes hablábamos de la apnea del sueño en pacientes pediátricos, en críos. Es muy importante tener en cuenta que la respiración primaria es nasal. En ese aspecto es tan sencillo como hacer la prueba. Es decir, intentar llevar, mira, como concepto la posición de reposo, de descanso a nivel orofacial es tan sencilla como esta: apoyar la lengua en el paladar sin presionar sobre el paladar, por detrás de las papilas retroincisivas, es decir, por la zona rugosa detrás de los dientes superiores, los dientes desocluidos y los labios sellados. ¿Vale? Esto sería la posición de reposo orofacial. A partir de aquí, si la lengua tiene que estar apoyada arriba, apoyad la lengua arriba y probad de respirar por la boca. No vais a poder. La lengua misma tapa la vía aérea. No vais a poder. Esto ya determina que la respiración es nasal. ¿Sí? Con lo cual, esta prueba es simple. La respiración ha de ser nasal. A partir de aquí, el niño que respira por la boca es porque ha aprendido a respirar por la boca básicamente por necesidad. ¿Qué tipo de necesidad? Pues son críos que tienen problemáticas tipo pues, adenoiditis, problemas de rinitis alérgica, problemas respiratorios, son críos que se van constipando cada 2 por 3, ¿sí? Este tipo de crío, pues al final lo que hace es, oye, para estar sufriendo respirando por la nariz, pues respiro por la boca, que respiro igual, ¿no? Entonces es un aprendizaje respirar por la boca. Entonces el crío se va acostumbrando a respirar por la boca y eso implica un posicionamiento lingual bajo, con lo cual la lengua tiende a expandirse tanto lateralmente como a nivel anterior, generando pulsiones anteriores. Puede facilitar a la larga, pues bueno, básicamente paladares ojivales, es decir, estrechos y profundos, ¿sí? Lo que sería la mordida abierta anterior, es decir, que los dientes estén abiertos y separados con la boca cerrada, ¿sí? Es decir, alteraciones estructurales básicamente por el mala posicionamiento lingual en ese aspecto. Bien, todo esto es no digo fácil de corregir, pero porque no lo es, pero es darle la importancia que se le tiene que dar a la respiración en la infancia y empezar a trabajar con los niños en este ámbito. Enseñar a respirar o reenseñar a respirar a los niños. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa? Que para esto también hemos de tener en cuenta de cómo se solucionan los elementos que facilitan que el crío no pueda respirar por la nariz. El tema es que una vez solucionado el problema, muchas veces, porque se saca la adenoides o se soluciona el problema de rinitis, etc., el crío, como ya aprendió a respirar por la boca, le es más fácil. Sobre todo si hace actividad deportiva, le entra más aire y lo encuentra como más normal. Y hay que readaptar, reentrenar al crío a respirar por la nariz. Ese aspecto. Bien. Tony, quiero ser muy respetuoso de tu tiempo, que sé que ya estamos casi llegando a tiempo y no me quiero exceder más. Muy rápidamente, ¿me definirías estas propuestas de trabajo para el tratamiento de la apnea obstructiva de sueño, así como dijiste, las médicas, son esta, y lo que vamos a decir, lo que está bajo la potestad de la persona, cuáles serían también, para que por ahí la persona que sabe que tiene apnea de sueño, sospecha que tiene apnea de sueño, puede decir, ok, mientras consulto con el especialista y saco el turno con el médico, ya puedo ir haciendo esto. Sí. Mira, a nivel médico, básicamente, en todos los factores que son de carácter estructurales, básicamente si la apnea es grave y es viable, va a haber intervención quirúrgica, ¿vale? Hay diferentes tipos de intervenciones muy variables dependiendo de las estructuras afectadas, ¿vale?
Nosotros como fisioterapeutas en este caso podemos actuar posterior a la intervención en todo caso, ¿vale? Pero no como vía de resolución del problema. Después tenemos la vía odontológica. La vía odontológica es en apneas obstructivas leves e incluso moderadas, a colocar una férula para no llevar la CPAP, la mascarilla, colocar una férula de adelantamiento mandibular que se llama. Lleva la mandíbula hacia adelante facilitando la abertura de la vía aérea superior también. Elimina ronquido y lo que sería la apnea en estos pacientes. Esto es un elemento pasivo, por decir de alguna forma, ¿vale? Es un elemento pasivo. Después, en aquellos pacientes que tienen apnea obstructiva y que cuadran con un síntoma, con una afectación metabólica, es decir, que vemos que hay obesidad vinculante, ¿vale? Diabetes tipo 2, lo que podemos hacer es trabajar de forma interdisciplinar, como hemos hecho antes también, con nutricionistas, preparadores físicos, facilitando que este paciente pueda reducir el peso y reducir sobre todo el diámetro cervical. Aquí tendremos el inconveniente de que, así como las férulas y la intervención quirúrgica o la CPAP, la máscara, que ahora vuelvo a comentar, son elementos que son pasivos y el paciente lo utiliza tipo pastilla, ¿vale? El paciente que necesita hacer actividad física o necesita hacer nutrición necesita de un elemento especialmente importante, que es su voluntad. Y aquí es donde viene el problema, ¿vale? El paciente prefiere ser un elemento pasivo que no ser un elemento activo, que es donde se complica el tema. Después, en apneas obstructivas graves, básicamente lo que se utiliza es CPAP, que es este aparato que genera una presión positiva continua y que lo que hace es abrir la vía aérea superior mientras el paciente va durmiendo. Y después también, si este paciente mantiene lo que es la apnea obstructiva combinada con patologías neurológicas, muchas veces se pone el BiPAP, que lo que generan son apneas alternas, también positivas porque mantienen la vía aérea superior, pero lo que hacen es alterar lo que es en la expiración, hace una presión más baja que en la inspiración, que hace una presión más elevada, ¿sí? Esto en lo que implica carácter médico. A nivel de fisioterapia, dentro del concepto de apnea del sueño, vamos a utilizar diferentes pilares. El primer pilar es, no por orden, o sea, no por importancia, no por orden de importancia, sino es todo un conjunto que puede funcionar bien. Básicamente tendremos la terapia miofuncional en el ámbito de la apnea del sueño. He de comentar una cosa, y es especialmente importante. Lo digo porque igual si hay algún logopeda se me va a enfadar, porque los logopedas tienen la terapia miofuncional como suya, ¿vale? No estoy hablando de utilizar terapia miofuncional dentro del ámbito de la devolución o dentro del ámbito propiamente del habla, sino de la incapacidad respiratoria de estos pacientes, de la alteración respiratoria, con lo cual este apartado entra dentro de un sistema de trabajo común, ¿sí? Con lo cual no entro dentro de aspectos de intrusismo profesional en esta línea, ¿vale? Con lo cual, en este ámbito, la terapia miofuncional que podemos desarrollar, sobre todo teniendo en cuenta el ámbito del músculo genilloideo, va a ser especialmente importante. Después, combinar la terapia miofuncional con terapia respiratoria. Muy importante también, sobre todo en qué aspecto, pues básicamente en el aspecto también que facilite la activación parasimpática, en detrimento de la activación simpática, ¿sí? La respiración es un gran modulador de la actividad autónoma, con lo cual muchas veces nos complicamos la vida con historias y la vía más fácil que tenemos de modular la actividad autónoma es simplemente la respiración. ¿Cuál es el problema? El mismo problema que teníamos antes. Implica un elemento clave, que es la voluntad del paciente, ¿sí? Aquí es donde radica el problema, muchas veces, ¿sí? Después tenemos otros elementos que también hemos de combinar, que es la terapia posicional, y es la posición del paciente en la cama. Entonces, la posición del paciente en la cama hemos de evitar que sea una posición en decúbito supino, sino que sea una posición en decúbito lateral, por ejemplo. Y esa posición de decúbito lateral, sobre todo si es una apnea posicional, en el cual el paciente solo hace apneas del sueño en decúbito supino, lo que hay son diferentes elementos propioceptivos que facilitan que el paciente, por ejemplo, hay cinturones vibradores que lo que hace que cuando el paciente se pone boca arriba, genera una vibración avisándolo
y se vuelva a poner de lado, ¿vale? Es decir, hay o cosas más sencillas como enganchar pelotas de tenis en la espalda para que cuando el paciente se vaya a girar, pues ¿vale? Entonces son elementos proprioceptivos dentro de lo que sea el concepto de terapia posicional en la cama que van a facilitar o van a evitar que el paciente se ponga boca arriba, ¿sí? Entonces, estos elementos van a facilitar a día de hoy que podamos trabajar con estos tipos de paciente dentro del ámbito de la fisioterapia. Habrán, seguramente, en los próximos meses, años, habrán otros elementos muy interesantes que puedan facilitar, pero de momento, el tratamiento de pacientes con apnea del sueño. Pero de momento aún están ahí en experimentación, por decirlo de alguna forma. Por ahora hay que usar la fuerza de voluntad. No Sí, hay, básico, básico. Y fíjate una cosa que es especialmente importante. Muchas veces el paciente no es consciente de que él tiene el control de su problema. Imagínate que tú tienes un problema y tú tienes la solución para resolverlo. Y en cambio no utilizas esas herramientas. Es ilógico. Es ilógico. Creo que eso se refleja en el 90% de nuestros problemas. Claro, entonces el hecho de que el paciente por sí mismo tenga herramientas, o nosotros hemos de ser los profesionales que les tenemos que enseñar qué herramientas puede utilizar y al final son el paciente, con su voluntad obviamente, y utilizando estas herramientas puede controlar, puede prevenir, ¿vale?, muchas patologías. No hablo exclusivamente de la apnea del sueño, hablo de muchas. Entonces, la importancia que tiene el hecho de ser un paciente activo, porque tienes el control de tu problema, tienes el control de tu patología. Si yo tengo un problema de estrés, ansiedad, y soy capaz de controlar mi actividad autonómica a través de mecanismos respiratorios, voy a mejorarlo sustancialmente y no va a hacer falta que yo sea dependiente de ciertas pastillas, de ir cada 2 por 3 a diferentes profesionales. Porque yo empiezo a conocer mi cuerpo, empiezo a conocer el control de mi cuerpo y puedo controlar la actividad simpática modulándola hacia una actividad más parasimpática. Y, ¿sí? Esto es especialmente importante. y me parece destacar también ahí que por ahí simbólico, pero también actúa muy bien el hecho de lograrlo y cómo se crea un círculo virtuoso diciendo me hago cargo, me hago responsable y puedo ir solucionando mis problemas, sí. Lo cual eso genera una motivación superior. Bueno, Tony, como para ir cerrando un poquito, ¿cómo se ponen en contacto con vos la gente que quiere trabajar con vos? Sé que estás en España, en Barcelona, pero por ejemplo, ¿hacés trabajo a distancia? ¿Cómo podemos llegar a ser pacientes tuyos en caso que lo necesitemos? ¿Dudas, consultas? ¿Cómo llegamos a vos? Básicamente se pueden contactar conmigo a través de Instagram. A través de Instagram me pueden enviar un mensaje y a partir de aquí podemos organizar. Obviamente siempre las visitas presenciales son siempre más interesantes, ¿no? Sobre todo a la hora de evaluar ciertos aspectos del ámbito más físico, ¿sí? Pero es lo que decíamos, a nivel de trabajo, una de las cosas que es lo que hemos comentado antes, ¿se puede trabajar online? Sí, se puede trabajar online. Se puede trabajar online, pero requiere de un factor importante. Y ya sabes tú cuál es. ¿Lo digo? Dilo. La voluntad del paciente, porque claro, si trabajando online se dan unas pautas de trabajo, se da una serie de parámetros a realizar y el paciente no los hace, pues no sirve de nada el tratamiento. ¿sí? Pero bueno, ¿qué es lo que decíamos? ¿Terapia miofuncional se puede trabajar online? Sí, se puede trabajar online. ¿Técnicas respiratorias se pueden trabajar online? Sí, se pueden trabajar online. ¿Terapia posicional se puede trabajar online? Sí, se puede trabajar online. Entonces, en ese aspecto, ¿se puede abordar la apnea del sueño desde una perspectiva online? Sí, se puede adaptar y se puede trabajar. Bueno, cualquiera que esté viendo este live, sea en vivo o la grabación después, y quiere
comenzar a trabajar con Tony, contáctense, que es muy importante, y el descanso de calidad, sobre todo, que muchas veces no se trata de la cantidad de horas en la cama, que sí tiene que ver, pero no es todo, sino la calidad del sueño es fundamental para todo lo que hacemos. Es necesario poder descansar y tener esos momentos, como dice Tony, en que nuestro sistema nervioso se empieza a regular, empieza a descansar. Es fundamental, seas deportista, seas empleado corporativo o hagas lo que hagas, el sueño juega un papel fundamental. Así que bueno, Tony, no quiero robarte más tiempo, pero sí quiero tomarme unos segundos para agradecer tu presencia acá, para agradecer que estés dispuesto a compartir todo tu conocimiento con mi comunidad, y a su vez que me abras a mí, a tu comunidad. Lo valoro un montón, te agradezco, y bueno, te dejo que... Por mi parte, agradecerme a ti, agradecerte a ti la invitación y la verdad que me ha gustado, ha estado divertido, ha estado bien. Muy bien. Tendremos que hacer otro en algún momento, porque me encantaría charlar un poquito más acerca del sueño, las fases, la importancia de Vale, cada y todo eso, así que podemos hacer una parte 2 sin problema, hablando más del sueño. sin problema. Gracias a todos los que se conectaron y se quedaron acá en el vivo. Un saludo grande para todos y nos estamos viendo en la próxima versión. Gracias, Tony. Te mando un A ti, saludo grande y que hasta descanses. luego, igualmente, hasta luego.